Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta tutoría en la cual le vamos a dar solución al examen parcial ordinario de geometría euclídea 2. Entonces teníamos 5 problemas y en cada uno de ellos con diferente dificultad, ¿verdad? De diferente parte de nuestro contenido que estaba desarrollado para esta tutoría, para este examen, perdón. Y cada uno de los problemas tenía una ponderación del 20%, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar la solución de este problema. El primer problema nos dice que en esta figura que tenemos acá, AX es la mitad de XB, ¿verdad? AX es la mitad de XB y vamos a escribir CX, es decir, este vector en función del vector CA y el vector CB. En esa función, en esa función la vamos a escribir, ¿verdad? Entonces, tenemos que ocupar propiedades de los vectores, ¿verdad? Cabe mencionar de que este problema ya había sido tratado en una de las tutorías anteriores, pero igual lo vamos a volver a resolver acá para que pues quede afianzado este concepto y pues nos sirva para el examen repetido, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la solución. Vamos a tomar en cuenta varias cosas. Recordemos que cuando tenemos un problema, el problema se resuelve utilizando todos los datos que nos da el problema, ¿verdad? Entonces vamos a hacer mención de qué podemos obtener con esta información que nos da aquí el problema. En este caso nos está diciendo de que AX es la mitad de XB, ¿verdad? Es la mitad de XB. Entonces vamos a tomar en cuenta esa información y vamos a tomar también a ocupar la suma de vectores, ¿verdad? La suma de vectores. Entonces vamos a observar primero acá lo siguiente, ¿verdad? Vamos a observar que podemos escribir al vector XA, ¿verdad? Podemos escribir al vector XA como un medio, ¿verdad? Como un medio del vector Bx. El vector XA lo podemos escribir, ¿verdad? El vector XA lo podemos escribir como un medio del vector XB. Eso es por la información que nos da acá el problema, ¿verdad? Entonces anotamos ese dato, ¿verdad? Lo ponemos acá, vamos a escribir el vector Bx, ¿verdad? Vamos a escribir el vector Bx. Entonces, una de las cosas importantes que se tienen que tener en cuenta a la hora de resolver un problema es que podemos sacar toda la información que nos da el problema y a partir de ahí pues darle solución, ¿verdad? Entonces, vean cómo está escrito. Está escrito con un lenguaje cotidiano, pero nosotros lo pasamos a un lenguaje de ecuación, ¿verdad? Entonces, es decir, acá dice que AX es la mitad de XB, ¿verdad? AX es la mitad de XB, ¿verdad? Aquí pues no importa el orden de las letras, ¿verdad? Porque estamos hablando de magnitud, ¿verdad? De magnitud. Entonces, acá sí, ¿verdad? Vamos a tener que el vector XA, este vector XA, es igual al vector a un medio del vector Bx, ¿verdad? Bx. Entonces, tenemos esta información y vamos a ocupar la suma de vectores, ¿verdad? Entonces, tenemos que además por la suma de vectores, tenemos que se cumple lo siguiente.
tenemos que se cumple lo siguiente, ¿verdad? Lo que se cumple es que yo puedo escribir al vector bx, ¿verdad? Yo puedo escribir al vector bx, vamos a escribir el vector bx como la suma del vector. Vean, el vector bx yo lo puedo escribir como la suma del vector bc más el vector cx, ¿verdad? Entonces yo puedo escribir esa suma como el vector bc más el vector cx, ¿verdad? Entonces eso lo puedo escribir por la suma de vectores, ¿verdad? Y luego lo que voy a hacer es sustituir, ¿verdad? Que el vector xa, ¿verdad? Acá en este vector xa, vamos a tener acá, es decir, el vector xa, yo ahora lo puedo escribir como un medio. Yo lo puedo escribir como un medio del vector bx, pero el vector bx yo acá lo tengo, ¿verdad? ¿Qué es esto que está acá? Entonces, vamos a escribir paréntesis y, vamos a ver, vamos a escribir paréntesis y vamos a poner esos dos vectores. Entonces, eso pues lo que hemos ocupado es justamente lo que es la suma de vectores y la información que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, luego también podemos observar lo siguiente, ¿verdad? Entonces vamos a escribir acá. También vamos a observar que por la suma de vectores se cumple lo siguiente. Que el vector AX, ¿verdad? El vector AX lo podemos escribir, bueno, el vector XA, ¿verdad? El vector XA, perdón. El vector XA lo podemos escribir como XC más el vector CA, ¿verdad? Repito, el vector XA lo podemos escribir como el vector XC más el vector CA. Entonces vamos a escribir esa parte, ¿verdad? Que estamos diciendo que el vector XA lo podemos escribir como el vector XC, ¿verdad? El vector XC más el vector CA. Entonces podemos escribir el vector XA también como suma de vectores de esa forma, ¿verdad? Entonces vamos a igualar tanto esta ecuación que tenemos acá con esta ecuación, ¿verdad? Vamos a igualar estas dos ecuaciones y vamos a ir despejando de alguna forma para que tengamos lo que nos están pidiendo. ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Bueno, lo que nos están pidiendo es que escribamos el vector cx, ¿verdad? Escribamos el vector cx en función de c al vector ca y el vector cb. Entonces no hay que perder de vista lo que andamos buscando para poder llegar a demostrar lo que nos están pidiendo, a probar lo que nos están pidiendo. Entonces acá pues vamos a igualar, ¿verdad? Vamos a igualar esta parte, ¿verdad? Si esto, decir esto es x, el vector xa es esto. Vamos a escribir igualando 1 y 2. Bueno, acá le vamos a poner que esto va a ser la ecuación 1. Y acá le vamos a poner que esto es la ecuación 2, ¿verdad? Entonces vamos a igualar la ecuación 1 y 2, ¿verdad? Y vamos a tener que lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que esto tiene que ser igual a esta suma de vectores, ¿verdad? Tiene que ser igual a esta suma de vectores. Vean, entonces yo acá tengo ya el vector cx, ¿verdad? El vector cx y aquí tengo
el vector BC y el vector CA, ¿verdad? Entonces acá tengo esto y entonces lo que voy a hacer es a despejar el vector CX. Entonces eso es lo que vamos a hacer porque eso es lo que nos están pidiendo. Entonces en primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en primer lugar lo que vamos a hacer es escribir el vector XC como menos el vector CX, ¿verdad? Esa es una de las propiedades de los vectores. El vector XC es igual a menos el vector CX. Entonces lo vamos a escribir acá, menos el vector CX, ¿verdad? Menos el vector CX más el vector CA, ¿verdad? Más el vector CA, que es este que tengo acá, ¿verdad? Entonces, luego, acá también podemos hacer este cambio, ¿verdad? Porque como nos están pidiendo que lo escribamos en términos de los vectores CA y CB, y yo acá tengo el vector BC, entonces yo voy a hacer este cambio, el vector BC es igual a menos el vector CB, entonces voy a escribir el signo menos, y esto lo vamos a escribir así. Entonces ya lo tenemos, solo para despejar el vector CX. Primeramente lo que vamos a hacer es hacer esta multiplicación, ¿verdad? Vamos a eliminar el paréntesis del lado del miembro izquierdo de la igualdad, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Entonces tenemos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos un medio del vector, bueno, sería menos, ¿verdad? Sería menos un medio del vector CB, ¿verdad? Menos un medio del vector CB, y acá tenemos más un medio del vector CX, ¿verdad? Un medio del vector CX. Ahora, eso está igualado a esta parte, ¿verdad? Entonces ya eliminamos el paréntesis. Recordemos cuando tenemos una ecuación, lo primero que eliminamos son los paréntesis. Y ahora vamos a poner sobre un miembro los términos que tengan que ver con el vector CX, y en el otro miembro vamos a poner todos los términos que no tengan que ver con el vector CX. En este caso, este vector CX acá está con signo menos, al otro lado de la igualdad va a pasar con signo más, ¿verdad? Entonces, es decir, cambian de signo cuando pasan a sumar o a restar, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos a sumar o restar, pues vamos a cambiar de signo, pasamos un término al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Entonces, en este caso, este término que está acá, pues va a pasar con signo contrario al lado izquierdo, ¿verdad? A ese lado lo voy a ubicar. Entonces vamos a hacer eso. Acá tengo un medio de este vector que es X, ¿verdad? Ese lo vamos a dejar acá en el lado izquierdo, y este vector lo vamos a pasar con signo positivo, dijimos, ¿verdad? Tiene signo negativo, pasa con signo positivo. Entonces acá le vamos a poner más el vector CX. Luego este vector pues lo dejamos como está, ¿verdad? Porque no es un término, bueno, ese término, no es un término que tenga que ver con el vector CX, ¿verdad? Y acá pues este término está con signo negativo, pues va a pasar con signo positivo, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ese término para el lado derecho y obtenemos esto, ¿verdad? Obtenemos esto. Ahora ya estamos cerca, ¿verdad? De escribir el vector CX en términos de los vectores CA y los vectores CB. Acá
tenemos un medio más 1, ¿verdad? Un medio más 1, eso es 3 medios, ¿verdad? Eso es 3 medios. Entonces tenemos 3 medios por el vector Cx, ¿verdad? 3 medios por el vector Cx. Eso va a ser igual a esto que está acá, ¿verdad? Al lado derecho de la igualdad. Entonces, ahora ese 3 medios, como está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir al lado derecho de la igualdad, ¿verdad? Lo vamos a pasar a dividir al lado derecho de la igualdad. O podemos hacer dos cosas. Bueno, aquí lo podemos hacer pues, de varias formas, ¿verdad? Como nosotros gustemos. Podemos pasar a dividir a 3 medios a todo esto. O podemos pasar primero a multiplicar el 2 que está dividiendo. Lo vamos a pasar a multiplicar a toda esta expresión, ¿verdad? A todos esos dos términos. Y el 3 que está multiplicando va a pasar a dividir a todos estos términos. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener 2. Vamos a tener 2 entre 3. Y eso va a estar multiplicado por todos estos términos, ¿verdad? Entonces, podemos hacer eso. Ahora, lo que nos hace falta pues es simplificar un poco esa parte de la igualdad porque aquí ya tenemos despejada la variable, ¿verdad? Aquí ya tenemos despejada la variable y pues vamos a simplificar un poco, ¿verdad? Esto sería, bueno, vamos a ver. Esto quedaría de la siguiente manera. Quedaría como el vector Cx es igual a un medio del vector Ca más el vector Cb entre 3, ¿verdad? Más el vector Cb entre 3. Muy bien. Entonces así nos quedaría. Igual al final si queremos seguir escribiendo esto de otra forma, lo podemos hacer también. Es decir, acá pues ya está despejada el vector Cx en función de los vectores Ca y Cb. Entonces acá escribimos 2 y acá escribimos el vector Ca, ¿verdad? Acá en el numerador, ¿verdad? Escribimos el vector Ca y aquí escribimos más el vector Cb, ¿verdad? Más el vector Cb y nos quedaría de esa forma. Nos quedaría de esa forma. Este problema es como un caso particular, digamos, del problema que se desarrolló en la tutoría anterior. Recordemos que el problema que desarrollamos en la tutoría anterior fue bastante complejo porque también involucraban otros puntos en los otros segmentos del triángulo que se forma el ABC, en el triángulo ABC. Entonces lo que íbamos a escribir era este vector en términos de el vector CA y CB. Si tenemos otro punto acá, lo que vamos a escribir es el vector AY, por ejemplo, en términos del vector AC y el vector AB, y así con ese otro punto, ¿verdad? Entonces, y era de manera general, ¿verdad? Aquí lo que decíamos de que el vector XA, por ejemplo, era m veces el vector BX, es decir, un m, ¿verdad? Era de manera general. En este caso, acá pues ya tenemos un caso particular, ¿verdad? De la ubicación de este punto X. Y entonces se llegaba a una fórmula donde tenía que ver con m, ¿verdad? Y luego pues si se sustituía pues se llegaba justamente a esto, ¿verdad? Cuando el vector XA es igual a un medio del vector BX, ¿verdad? Entonces, esta era la respuesta del problema 1, ¿verdad? Esta era la respuesta del problema 1.
Entonces, escribir este vector en términos del vector CA y el vector CB. Ahora, vamos a pasar a la solución o a revisar el problema 2. El problema 2 era, digamos, el problema quizás que nos hubiese generado o que nos generó más problema que todos los problemas del parcial. Entonces, ¿por qué este problema involucraba ciertas cosas de que si no se domina, es bien complicado pues darle la solución, ¿verdad? El problema consta de dos literales. Tenemos dos vectores u y v, ¿verdad? En el espacio. Y lo que teníamos que demostrar es que el producto, que la norma al cuadrado del producto cruz del vector u con v es menor o igual que la norma de u al cuadrado por la norma de v al cuadrado, ¿verdad? Eso era lo que teníamos que probar en el literal A. Y en el literal B lo que teníamos que probar era una igualdad, que tenemos que la norma del producto cruz de U con V era igual a la norma del vector U por la norma del vector V. Esto sí y solo si los vectores eran perpendiculares, ¿verdad? Los vectores eran perpendiculares. Ese sí y solo si en el literal B implica que tenemos que probar dos cosas, ¿verdad? Tenemos que probar que si esto es cierto, entonces los vectores son perpendiculares, y si los vectores son perpendiculares, entonces esta igualdad es cierta, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer doble implicación. Entonces vamos a comenzar el desarrollo de este problema con el primer literal, dándole solución al primer literal. Entonces, ¿qué teníamos que recordar para darle solución al primer literal? Lo que teníamos que recordar era lo siguiente. Le vamos a poner acá recordar la ecuación. Recordar la ecuación siguiente, que era que la norma del producto cruz de dos vectores, vamos a recordar que la norma del producto cruz de dos vectores, es decir, acá voy a tener el vector u, producto cruz con el vector v, ¿verdad? Producto cruz con el vector v. Entonces vamos a escribir ahora el vector v. Vamos a recordar que esta norma es igual a la norma del vector u, ¿verdad? A la norma del vector u por la norma del vector v, ¿verdad? Por la norma del vector v por el seno del ángulo. Entonces, eso era lo que teníamos que recordar para desarrollar el primer literal del segundo problema. Eso es lo que teníamos que recordar. Que la norma del producto cruz del vector u con el vector v es igual a la norma, a la multiplicación de la norma de los dos vectores por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿verdad? Eso era lo que teníamos que recordar. Entonces, si recordamos esto, si hubiésemos recordado esto, podemos elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Entonces, al elevarlos al cuadrado, ¿qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Elevando al cuadrado tenemos lo siguiente. Bueno, tenemos esta norma al cuadrado. Tenemos este valor al cuadrado, ¿verdad? También tenemos esta norma al cuadrado. Y tenemos seno al cuadrado. Perdón. Tenemos seno al cuadrado. Acá vamos a escribir el teta.
Bueno, entonces tenemos eso. Elevando al cuadrado toda la ecuación, obtenemos eso. No perdamos de vista lo que queremos demostrar. Esto es lo que queremos demostrar. Que la norma del producto cruz al cuadrado de los dos vectores es menor o igual que el producto de las normas al cuadrado de los dos vectores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos probar. Pero, ya teniendo esto, nosotros sabemos lo siguiente. Sabemos que el seno, ¿verdad? Sabemos que el seno de teta, eso es menor o igual, ¿verdad? Eso es menor o igual que 1, ¿verdad? Eso es menor o igual que 1 para el ángulo teta, ¿verdad? Para un ángulo teta que está entre 0 o que esté entre 0 y 2pi, ¿verdad? El ángulo que pertenezca, ¿verdad? El ángulo que pertenezca a 0, ¿verdad? Vamos a poner esto, acá sería 0 y 2pi. Entonces eso es cierto, ¿verdad? Entonces, esto es cierto, ¿verdad? Que el seno de teta es menor o igual que 1 cuando teta está entre 0 y 2pi, ¿verdad? Entonces, si esto es, como esto es cierto, elevo yo al cuadrado a ambos lados de la desigualdad y la desigualdad se sigue cumpliendo, ¿verdad? Entonces, yo tengo que elevando al cuadrado tenemos lo siguiente. Tenemos que el seno cuadrado de teta, ¿verdad? Seno cuadrado de teta es menor o igual que 1, ¿verdad? Porque 1 al cuadrado es 1. Entonces, acá lo que vamos a hacer, que continúa, es mayorizar, ¿verdad? Es decir, yo tengo que esta ecuación, yo sé que es cierta, ¿verdad? Yo sé que es cierta. Y sé que esta parte es menor o igual, ¿verdad? Esta parte es menor o igual que 1, ¿verdad? Que 1 multiplicado por las dos normas al cuadrado, ¿verdad? Por esto que tengo yo acá. Entonces, yo sé que esto es cierto y esto que está acá es igual, ¿verdad? Esto que está acá es igual a obtener esto, ¿verdad? Es igual a esto. Entonces, de acá pues concluimos que se cumple la desigualdad, ¿verdad? De acá concluimos que esta norma, vamos a copiar esto, de acá concluimos que esta norma es menor o igual que el producto de las normas, ¿verdad? Es menor o igual que el producto de las normas. Entonces, ahí demostramos la primera literal A, la primera parte, ¿verdad? Ahora vamos al literal B. El literal B lo decía que esta igualdad es cierta solo si los dos vectores son perpendiculares. Entonces vamos nosotros a probar dos cosas. Si esto es cierto, entonces los vectores son perpendiculares, y si los vectores son perpendiculares, entonces esta igualdad es cierta, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una implicación. La primera implicación va a consistir en que esto que está acá
va a ser cierto. Y esto que está acá va a ser cierto. Y lo que vamos a probar es que los dos vectores son perpendiculares. ¿Qué significa que los dos vectores sean perpendiculares? Que el ángulo entre esos dos vectores sea de 90. Eso significa que los dos vectores sean perpendiculares. Bueno, entonces vamos a tomar como cierto esta igualdad y vamos a demostrar esto. Entonces, para el literal B vamos a, bueno, aquí vamos a poner el literal B. Entonces, para este literal vamos a escribir que vamos a hacer una implicación. Y la primera implicación que vamos a hacer es la directa, que se dice que es directa. Entonces tenemos como hipótesis, que la igualdad es cierta. Esta igualdad es cierta, ¿verdad? Que la norma del producto cruz es igual al producto de las normas de los dos vectores. Bueno, voy a copiar esto que está acá. Bueno, no. Esto que está acá. Entonces yo tengo como hipótesis que esto es cierto, ¿verdad? Pero en el problema anterior, ¿verdad? En el problema anterior, yo ya utilicé el hecho de que este producto cruz, es decir, la norma del producto cruz de dos vectores, es igual a la norma de los dos vectores multiplicada por el seno del ángulo. Entonces vamos a escribir eso nuevamente, es decir, lo utilizamos en el primer literal, lo vamos a utilizar también en el segundo literal. Entonces vamos a decir que sabemos que se cumple esto, ¿verdad? Sabemos que esto es cierto y vamos a igualar ambas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a igualar ambas ecuaciones, ¿verdad? Esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces estas dos cosas también son iguales, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner igualando ambas ecuaciones tenemos bueno, vamos a tener que esto, ¿verdad? Es decir, el producto de las dos normas es igual, ¿verdad? Es igual al producto de las dos normas por el seno del ángulo. Entonces, bueno, tenemos esto. Ahora, lo que va a pasar es que al pasar a dividir esto que está acá, sabemos que esto es un número, sabemos que esto también es un número, pasamos a dividir, solo nos queda que el seno de teta va a ser igual a 1, ¿verdad? Al pasar a dividir este producto, ¿verdad? El producto de las normas. Entonces tenemos que, al hacer eso, lo que vamos a obtener es que el seno del ángulo, ¿verdad? El seno de teta, el seno de teta es igual a 1. ¿Y cuándo el seno de teta es igual a 1? Cuando el ángulo es igual a 2pi más pi por k, ¿verdad? 2pi más pi por k. Pues esto es, bueno, el seno de teta es igual a 1. Vamos a poner acá sí y solo sí. Sí y solo sí. El ángulo, vamos a escribir el teta. Sí, solo si el teta es igual a pi medios, ¿verdad? Es igual a pi medios más k por pi. Más k por pi.
Entonces el seno de teta es igual a 1 si el ángulo es escrito de esa forma, donde el teta está entre 0 y 2pi, ¿verdad? Teta está entre 0 y 2pi. Entonces, eso quiere decir de que los dos vectores son perpendiculares, ¿verdad? Sabemos que esto es ángulo de 90 si cae 0, esto es ángulo de 90, y siempre esto va a ser el seno del ángulo, siempre va a ser, el ángulo siempre va a ser este. Y como estamos tomando el teta entre 0 y 2pi, ¿verdad? Entonces no incluyendo al 0, bueno, claro, vamos a escribir esa parte, en donde el teta pertenece a, se lo voy a tomar de acá. Entonces el teta pertenece a 0 y 2pi, ¿verdad? Entonces acá esto implica que los dos vectores, tanto u como v, son perpendiculares, ¿verdad? Los dos vectores, vamos a escribir vector u es perpendicular al vector v, ¿verdad? Es perpendicular al vector u. Entonces tenemos la primera implicación. Luego pues vamos a hacer la otra implicación, ¿verdad? Esta implicación es la que vamos a probar ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tomar como cierto de que el ángulo es igual a pi medios, ¿verdad? Así que nuestra hipótesis es que el ángulo, ¿verdad? Es decir, la hipótesis es que teta es igual a pi medios. Y lo que vamos a probar es la igualdad, ¿verdad? Que la norma del producto cruz de los dos vectores es igual a la norma de los dos vectores. Eso es lo que vamos a probar. Bueno, entonces esto lo que implica que cuando el ángulo es pi medio, es decir, el ángulo es de 90, entonces esto implica que el seno de teta, ¿verdad? El seno del teta es igual a 1, ¿verdad? Eso implica que el seno de teta es igual a 1. Entonces luego tenemos que esto ya lo sabemos, ¿verdad? Que la norma del producto cruz es igual a la norma de los dos vectores por el seno del ángulo. Y como el seno del ángulo es igual a 1, entonces se cumple lo que queremos probar. Es decir, al final esta implicación resultaba más fácil que la otra implicación, ¿verdad? Se hace menos pasos. Entonces ya tenemos esto y por lo tanto vamos a dejar terminado el problema, ¿verdad? Bueno, entonces recuerden eso, de que si tenemos un problema en donde nos digan que sí, solo sí, una cosa sucede, sí, solo sí, sucede la otra, pasa la otra, lo que tenemos que probar es doble implicación. Entonces, en este caso nos decía el problema de que si se daba esta igualdad, esto pasaba así, solo si los vectores eran perpendiculares. Es decir, esto es cierto si los vectores son perpendiculares. Y si los vectores son perpendiculares, entonces esta igualdad es cierta.
Entonces lo que hay que probar es doble implicación, eso hay que tener bastante cuidado. Bueno, entonces acá lo que hemos hecho es probar la doble implicación y con esto queda resuelto el problema 2, ¿verdad? Ya resolvimos el problema literal A, resolvemos ya literal B. Entonces tenemos la solución del problema 2 y ahora vamos a pasar a la solución del problema 3. ¿Qué nos decía el problema 3? El problema 3 también era uno de los problemas que estaba, quizás era el más complicado. El problema anterior, lo que se tenía que tener en cuenta era de a qué era igual la norma del producto cruz de dos vectores. Eso era, digamos, lo que uno tenía que saber para darle solución tanto a la literal A como a la literal B. Pero para este problema 3 se tenía que saber algo más. Se tenía que saber a qué era igual el seno de el teta medios, o el seno de un ángulo, la mitad de un ángulo. Entonces, si no nos acordábamos de eso, pues era un poco complicado llegar a demostrar esta igualdad. Lo que nos dice el problema es que si tenemos dos vectores u y v y teta, el ángulo comprendido entre ellos, y si la norma del vector u es igual a 1 y la norma del vector v es igual a 1, lo que teníamos que demostrar es que la norma de la resta de los dos vectores, el vector u menos el vector v, es igual a 2 por el valor absoluto del seno de teta medios, ¿verdad? Donde ya el teta dijimos que era el ángulo comprendido entre los dos vectores. Entonces vamos a siempre hacer uso de los datos que nos da el problema. En este caso, pues vamos a tomar en cuenta de que la norma del vector u es 1, la norma del vector v también es 1. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Queremos demostrar esta igualdad y vamos a partir viendo a qué es igual la norma del u menos v al cuadrado. Entonces vamos a utilizar ese truco. Bueno, acá nos decía como sugerencia que recordáramos la identidad trigonométrica del ángulo medio, ¿verdad? Esa era la sugerencia que nos daba. Entonces nosotros vamos a partir de este lado. Vamos a decir de que si nosotros elevamos al cuadrado la norma a que es igual, mejor dicho, a que es igual la norma de un vector al cuadrado, a que es igual la norma al cuadrado de un vector, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que recordar, ¿verdad? ¿A qué es igual esto? ¿A qué es igual esto? Entonces, o mejor dicho, ¿qué nos da el producto punto entre los vectores? Entonces, acá podemos tener que esto es igual a u menos v, producto punto, con u menos u, ¿verdad? Entonces, hay que recordar esto, es decir, la norma de un vector al cuadrado es igual al producto punto del vector con el mismo, ¿verdad? Eso es lo que hay que recordar. Entonces vamos a ocupar esto y acá pues voy a escribir las normas. Aquí sería u, acá sería v, ¿verdad? Acá sería v y voy a reemplazarlos acá. Y acá también, bueno, para tenerlo correcto. Bueno, estamos bien. Entonces, tenemos esta norma y vamos a lo siguiente. Esto era igual, o es igual, mejor dicho, es igual a hacer el producto cruz de estos dos vectores. Vamos a multiplicar, es decir, tenemos bueno, acá voy a escribir el producto punto para que no nos confundamos. Vamos a buscar acá.
Muy bien, producto punto. Entonces aquí tengo U, producto punto, ¿verdad? U, producto punto con U, con el vector U, ¿verdad? Luego acá tengo, vamos a hacer este vector con el siguiente vector, que sería menos el producto punto del vector U con el vector V, ¿verdad? Entonces aquí acá tengo el vector V. Luego tengo signo menos, voy a hacer el siguiente, sería este vector con este vector U, entonces sería, acá sería V, ¿verdad? Producto punto menos el producto punto de V con U, y acá sería menos por menos da más el producto punto del vector V con V, ¿verdad? Entonces acá sería el vector V con el vector U. Entonces yo puedo escribir de esta forma. Y así como resolvimos esta parte, ¿verdad? Como sabemos que la norma al cuadrado es igual al producto punto del mismo vector, ¿verdad? Entonces acá tengo que esto, por ejemplo, el vector producto cruz de U con U es igual a la norma, ¿verdad? A la norma al cuadrado del vector U, ¿verdad? Del vector U. Y bueno, los demás los escribo igual. Bueno, esto que está acá es, bueno, vamos a escribirlo. Acá pues lo que va a suceder es que, por lo que sabemos, es de que el producto punto de U con V es igual al producto punto de V con U, ¿verdad? Entonces acá lo que voy a escribir es, acá voy a escribir U y acá voy a escribir U, ¿verdad? Es decir, la norma el producto punto, perdón, de U con V es igual al producto punto de V con U, ¿verdad? Luego vamos a sumar la norma del vector V, ¿verdad? Porque acá tenemos el producto punto de V con V, ¿verdad? Entonces acá sería el vector V. Bueno, acá hay que tener cuidado, ¿verdad? Es decir, acá no era que teníamos dos veces la norma de V por la norma de U, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener cuidado con esta parte. Entonces, acá pues, vamos a seguir simplificando, y lo que tenemos es lo siguiente. Bueno, acá podemos ya, bueno, mejor ponemos, acá tenemos lo mismo, entonces esto sería tener dos veces el producto punto de U con V, ¿verdad? Como repito, si tengo la norma al cuadrado del vector U menos el vector V, aquí no era que aquí se iba a tener la norma de U por la norma de V, ¿verdad? Como que fuese un binomio al cuadrado, ¿verdad? Entonces no podíamos tener eso. Entonces aquí tenemos un producto que es producto punto de dos vectores. Entonces acá vamos a utilizar el hecho de que la norma al cuadrado de U es igual a 1 y la norma al cuadrado de V también es igual a 1. Entonces vamos a continuar con esa parte. Entonces acá tenemos igual a 1 menos dos veces este producto punto. Ahora, recordemos también una propiedad, o mejor dicho, cómo podemos escribir el producto punto en términos de la norma, ¿verdad? No vamos a reemplazar esto por la norma de los dos vectores, ¿verdad? Porque este producto punto es igual a la norma de los dos vectores por el coseno del ángulo, ¿verdad? Es decir, no simplemente son las normas de los dos vectores. Entonces lo que vamos a escribir es la norma de, bueno,
vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir menos 2 por la norma de el vector u, ¿verdad? Por la norma del vector u, por la norma del vector v, ¿verdad? Por la norma del vector v, por el coseno, ¿verdad? Por el coseno del ángulo, que sería el coseno de teta, ¿verdad? Por el coseno de teta. Acá está. Por el coseno de teta más 1, ¿verdad? Más 1. Entonces, vamos a utilizar ese hecho. La norma del vector u es 1, la norma del vector u es 1. Entonces, el vector u, la norma del vector u al cuadrado pues sigue siendo 1, la norma del vector v al cuadrado sigue siendo 1. Y acá pues vamos a sustituir, ¿verdad? Esto va a ser 1, esto va a ser 1. Entonces, tenemos lo siguiente. Esto es 1 menos 2 veces, esto va a ser 1, esto va a ser 1, entonces solo queda el coseno de teta, ¿verdad? Solo queda el coseno de teta más 1, ¿verdad? Entonces esos dos números yo los puedo sumar, es decir, al final tengo 2 menos 2 veces el coseno de teta, ¿verdad? 2 menos 2 veces el coseno de teta. Yo puedo sacar de factor común 2, ¿verdad? Yo puedo sacar de factor común el 2, podemos continuar simplificando. Y la pregunta es en qué momento vamos a utilizar el seno del ángulo medio, ¿verdad? Entonces, a eso vamos a continuación. Menos el coseno del ángulo, ¿verdad? Menos el coseno del ángulo. Bueno, ya tenemos hasta ahí la norma al cuadrado del vector u menos el vector v es igual a esto. Entonces, vamos a recordar a qué es igual la identidad trigonométrica del ángulo medio. Pero vamos a recordar de la siguiente manera. Vamos a ver. Tenemos que el seno, vamos a poner aquí, recordemos que vamos a escribir que el seno de teta medios, ¿verdad? Seno de teta medios es igual, el seno de teta medios es igual a la raíz cuadrada de 1 menos, vamos a escribir acá, 1 menos el coseno de teta. 1 menos el coseno de teta. Bueno, de paso, podemos recordar también la otra, la del coseno, ¿verdad? Solo para recordarnos. Cuando tenemos el coseno, aquí es signo más. Es seno signo menos, coseno signo más. Entonces, vamos a hacer uso de la primera, ¿verdad? Del seno de teta medios. Entonces, como el seno de teta medios es esto que está acá, ¿verdad? Entonces lo podemos desglosar. Vamos a ver. Entonces, como el seno de teta medios es eso, entonces yo puedo escribir seno al cuadrado de teta medios. Lo que me va a quedar es el valor absoluto de 1 menos
coseno de teta entre 2, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Si yo lo elevo al cuadrado, ¿verdad? Yo tengo que el seno cuadrado de teta medios, pues va a ser igual a 1 menos, vamos a escribir así, a 1 menos el coseno de teta, ¿verdad? 1 menos el coseno de teta. Entonces lo tenemos que escribir de esta forma. Yo lo tengo así. Entonces este 2 que está dividiendo va a pasar a multiplicar, ¿verdad?, al seno cuadrado de teta. Entonces voy a obtener lo siguiente. Bueno, vamos a escribir esta parte. Y acá voy a tener 2 multiplicado por el seno cuadrado de teta. Y esto va a estar igualado a 1 menos coseno de teta, ¿verdad? A 1 menos coseno de teta. Entonces, si se fija, yo acá tengo 1 menos coseno de teta, que es justamente lo que tengo acá en este paréntesis. Entonces, acá voy a escribir, le vamos a llamar a esto 1. Entonces, y a este le vamos a llamar 2. Le vamos a llamar 2. Entonces, lo que vamos a hacer es, sustituyendo, vamos a escribir sustituyendo 1, o 2, mejor dicho, 2 en 1, tenemos, sustituyendo 2 en 1 tenemos, bueno, ¿a qué es igual 1? Bueno, tenemos que 1, que es esto que está acá, vamos a escribir, tenemos que eso es la norma al cuadrado de la resta de u con v, eso es igual a, voy a escribir esto también, voy a escribir esto también para que lo recortemos aquí. Y voy a escribir que esto es justamente 2. Justamente es 2 por seno cuadrado de teta medios, ¿verdad? Entonces esto implica que esto que está acá es igual a esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, acá me hace falta un 2, ¿verdad? Es decir, este 2 por el seno de teta medios es justamente, vamos a escribir bien esto, así. Esto es así, ¿verdad? Este 2 que está acá es por este 2 que está acá, ¿verdad? Y el 1 menos coseno de teta es igual a 2 por el seno cuadrado de teta medios, ¿verdad? Entonces acá lo que tengo es 4. Pero como tengo que la norma al cuadrado de la resta de u con v es igual a 4 por el seno cuadrado de teta medios, esto implica que si saco la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, ¿verdad? Esto implica que la norma de u menos v, ¿verdad? Que la norma de u menos v es igual al valor absoluto, ¿verdad?, de 4 por el seno cuadrado de teta medios. Pero el 4 más positivo pues sale del valor absoluto de 2, ¿verdad? De 2, o sea, la raíz cuadrada de esto es justamente 2 por el seno de teta medios, ¿verdad? Entonces 2 sale del valor absoluto. Entonces acá escribo valor absoluto y
justamente dentro del valor absoluto, lo que vamos a tener es el seno de teta. Vamos a ver. Aquí está. Sí. Entonces, eso era lo que nos estaba solicitando el problema número 3, ¿verdad? El problema número 3. Nos pedían de que demostráramos que el valor, la norma del vector u menos el vector v era igual a 2 por el valor absoluto del seno de teta medios, donde teta era el ángulo formado entre u y v. Bueno, entonces este era quizás el problema más complicado porque teníamos que hacer todo este proceso que hemos hecho acá, decir esto, pues, teníamos que acordarnos de esto, llegar hasta esta parte y luego pues comenzar a visualizar lo que es el seno de teta medios y pues llegar a hacer esta sustitución que hicimos y por último sacar el valor absoluto, ¿verdad? Entonces, esa era la solución del problema 3. Ahora vamos a la solución del problema 4. El problema 4 lo que nos decía era lo siguiente. Que dados los puntos P, Q y R que están en un mismo plano, ¿verdad? En el espacio, lo que nos pedía era determinar dos cosas. Una, que encontráramos el vector unitario perpendicular a los vectores PQ y PR. Y la otra, que encontráramos la distancia de un punto a una recta, ¿verdad? Donde la recta era la que pasaba por el punto R, ¿verdad? Y era paralela al vector U, ¿verdad? Ya teníamos el vector U. Y la distancia que íbamos a encontrar, la del punto Q a la recta L1, ¿verdad? Entonces, eso era lo que nos pedía en el literal I, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el primer literal. Lo que teníamos que recordar en esta parte del primer literal es lo siguiente, que cómo encontramos un vector que sea perpendicular a dos vectores dados, ¿verdad? ¿Qué herramienta de la que habíamos visto en las tutorías, de lo que habíamos leído en el material, me daba justamente ese vector perpendicular? La herramienta que nos daba ese vector perpendicular es el producto cruz de ambos vectores. Recordemos que si hacemos el producto cruz de dos vectores, lo que tenemos es un vector perpendicular tanto a u como a v, ¿verdad? Si los dos vectores, si queremos encontrar el vector perpendicular a u y v, ¿verdad? Entonces, eso era lo que teníamos que recordar. Una cosa. La otra que teníamos que recordar era de que el vector unitario perpendicular a esos dos vectores PQ y PR era justamente ese vector que nos daba el producto cruz dividido entre su norma, ¿verdad? Entre la norma de ese vector que nosotros encontramos. Entonces, ese era nuestro vector unitario. Este problema ya lo habíamos resuelto, es decir, un problema parecido a este lo habíamos resuelto en una tutoría, si nos acordamos o si revisamos nuestros apuntes, ya habíamos tratado un problema así. Nos pedían un vector perpendicular a dos vectores dados. En este caso no nos dan los vectores, pero sí nos dan los puntos y nosotros podemos determinar esos dos vectores. Es decir, parte del problema era determinar esos dos vectores para luego determinar el producto cruz de esos dos vectores. Y luego de encontrar el vector unitario para luego darle solución a este literal. Entonces vamos a hacer eso. Entonces para el literal I, ¿qué es lo que vamos a ubicar primero? Vamos a ver a qué es igual el vector PQ y a qué es igual el vector PR, ¿verdad? ¿Quiénes son esos vectores? Bueno, el vector PQ, vamos a escribirlo, es igual a lo siguiente. A 3 menos 1, ¿verdad? Coma, 7 menos 2, coma, 5 menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, le estamos restando las coordenadas de Q
le estamos restando el vector P, las coordenadas del vector P. Eso es lo que estamos haciendo. Si nos recordamos un poco cómo hacemos cómo encontramos los vectores, ¿verdad? Los vectores, pues justamente eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y esto es igual, ¿verdad? Esto es igual a, bueno, a 3 menos 1, 2, 7 menos 2, 5 y 5 menos 1, 4. Entonces tenemos este vector. Aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque este es el vector PQ, ¿verdad? Este es el vector PQ. Pero si multiplicamos por menos 1 todos estos componentes, lo que vamos a tener es el vector QP, ¿verdad? Pero lo que nos están pidiendo es el vector perpendicular tanto al vector PQ como al vector PR, ¿verdad? Entonces, a lo mejor el resultado sea igual, no importa cómo lo hagamos, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque en algunos casos podemos tener la dicha de que no lo escribimos bien el vector que nos están pidiendo, pero llegar a un mismo resultado. Pero en este caso, pues siempre hay que tener cuidado cuando encontramos los vectores, qué coordenadas son las que le van, de qué punto le vamos a restar las coordenadas del otro punto. En el caso de encontrar el vector PQ, lo que a las coordenadas de Q le vamos a restar las coordenadas de P, ¿verdad? Eso. Entonces, hay un truquito, ¿verdad? Para recordarnos de eso. Ese truquito pues ya lo hemos visto, bueno, algunos de ustedes ya lo hemos comentado cómo hacer esa resta. Entonces, acá tenemos el vector PQ y luego vamos a ubicar el vector PR, ¿verdad? Ese es el otro vector que vamos a encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar el vector PR. Y ese vector va a ser igual, ¿verdad? Va a ser igual a tener las coordenadas de R, ¿verdad? Menos las coordenadas de P, es decir, 2 menos 1 2 menos 1, 1 menos 2, ¿verdad? 1 menos 2 y 1 menos 1, ¿verdad? Entonces tenemos 1 menos 1. Y luego esto, pues, lo escribimos, que sería, pues, 1 menos 2 es 1. 1 menos 2 es menos 1. Y 1 menos 1, eso es 0. 1 menos 1 es 0. Entonces ya tenemos estos vectores. Y lo que vamos a hacer es encontrar el producto cruz de ambos vectores, ¿verdad? Entonces el producto cruz nos da el vector perpendicular tanto al vector PQ como al vector PR, ¿verdad? Entonces le podemos llamar a ese vector, vector V, lo podemos llamar el vector V. Entonces lo vamos a escribirlo como vector V. Le vamos a llamar a nuestro vector que va a ser perpendicular tanto al vector PQ como al vector PR. Vean que lo primero que vamos a encontrar es el vector perpendicular y luego lo que vamos a hacer es dividir entre su norma para hacerlo unitario. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces el vector V va a ser igual al vector PQ producto cruz, ¿verdad? Producto cruz con el vector PR. Con el vector PR. Entonces eso es lo que vamos a encontrar. Esto, pues hay una fórmula, ¿verdad? De que eso vale eso. A mí me gusta trabajarlo con el determinante. Me gusta trabajarlo con el determinante porque pues es lo que
lo que no más se aprende. A lo mejor si nos aprendemos cómo hacerlo de manera directa, pues magnífico, ¿verdad? Pero en mi caso yo trabajo con el determinante. Entonces vamos a buscar, vamos a hacer una matriz de 3×3. Vamos a hacer una matriz de 3, bueno, pero antes de la matriz vamos a escribir vamos a hacerlo así. Y escribimos una matriz de 3×3. Donde acá pues van los vectores, ¿verdad? Unitarios. Sería IJK, ¿verdad? IJK. Y aquí pues van las componentes del vector PQ, ¿verdad? Del vector PQ. Es decir, 2, 5 y 4. Y en la tercera fila van las componentes del vector PR, que sería 1, menos 1 y 0. 1 menos 1 y 0. Entonces, el vector V, ¿verdad? El vector V, que es el producto cruz de esos dos vectores, pues es igual a I, ¿verdad? A I por el producto cruzado, ¿verdad? Aquí sería, eliminamos primera fila con la primera columna y multiplicamos cruzado. Sería 5 por 0, que sería 0, menos, ese es menos de fórmula, menos 1 por 4. Vamos a escribir entre paréntesis, menos 1 por 4, eso es 4. Luego vamos a escribir el signo menos, que es menos de fórmula, J, y vamos a eliminar columna 2, fila 1. Y multiplicamos cruzado, 2 por 0, eso es 0, menos 1 por 4, eso es 4. Luego escribimos signo más, escribimos K, y multiplicamos, eliminamos fila 1, columna 3, y multiplicamos cruzado, lo que nos queda, ¿verdad? Que sería 2 por menos 1, menos 2, menos de fórmula, 5 por 1, 5. Entonces, ahí tenemos que esto es el vector V. Bueno, vamos a seguir simplificando esa parte. El vector V es igual a, vamos a escribir I, que sería menos por menos da más. Entonces, 4i sería 4i. Y acá sería igual, menos por menos da más. Entonces sería más 4j, ¿verdad? Y luego acá sería menos 2 menos 5 es menos 7. Entonces nos quedaría menos 7k. Nos quedaría menos 7k. Entonces acá tenemos las coordenadas, 4 unidades en la dirección Y, 4 unidades en la dirección J, menos 7 unidades en la dirección K del vector U. Entonces al final este vector lo podemos escribir de la siguiente manera. Lo podemos escribir como 4, 4, menos 7, ¿verdad? Entonces lo podemos escribir el vector V de esa manera. Ese es nuestro vector perpendicular a el vector, a los vectores PQ y los vectores PR, ¿verdad? Entonces, lo que nos hace falta acá es dividir a este vector entre su norma para hacerlo unitario, ¿verdad? Porque nos estaban pidiendo el vector unitario. Entonces, yo lo voy a escribir, vamos a ver. Lo vamos a escribir de esta forma. Solo es cuestión de diferenciarlo del vector V, ¿verdad? El vector unitario. Entonces lo vamos a escribir como así. Esto va a ser nuestro vector unitario, que lo voy a determinar dividiendo el vector V, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir la fórmula, que sería, vamos a ver, vamos a dividir el vector V
vamos a dividir al vector v entre su norma, ¿verdad? El vector v entre su norma. Entonces, este va a ser nuestro vector unitario, ¿verdad? Entonces, acá pues solo es de sustituir el vector v acá, ¿verdad? Entonces, acá en vez de este vector v, vamos a ver, sería esto que está acá. Y acá pues igual, ¿verdad? Así. Entonces, bueno, al final lo que nos queda es la norma de este vector. La norma del vector v, digo, el vector v entre su norma. Eso sería el vector unitario perpendicular tanto al vector pq como al vector pr, ¿verdad? Entonces, bueno, acá pues podemos sacar la norma, que sería la raíz cuadrada de estos términos al cuadrado, ¿verdad? Eso igual lo podemos hacer, no hay ningún problema, pues lo vamos a dejar hasta acá. No vamos a dejar hasta acá. Ya lo que falta pues ya no es complicado. Bueno, en el caso de el literal 2, ¿verdad? Del problema 4. Lo que teníamos que encontrar era la distancia del punto Q a la recta L1, donde L1 es la recta que pasa por el punto R y es paralela al vector U, 1,4,0. Vamos a recordar en primer lugar a qué es igual o la fórmula para encontrar la distancia de un punto a una recta, ¿verdad? Vamos a recordar eso. Vamos a determinar primero la recta que pasa por el punto R y es paralela al vector U, ¿verdad? Entonces, determinemos la recta L1, ¿verdad? Vamos a determinar la recta L1. Y esta recta es la siguiente. Vamos a escribirlo acá. L1, ¿verdad? L1 es x, y, z, ¿verdad? X, y, z, que es igual, lo vamos a determinar en la ecuación vectorial, ¿verdad? Dado que tenemos un punto, un vector. Entonces, la ecuación vectorial es el punto R. ¿Qué coordenadas tiene el punto R? Bueno, el punto R tiene coordenadas 2,1,1, ¿verdad? Entonces, el punto R, que sería 2,1,1, más lambda veces, ¿verdad? Lambda veces el vector director, ¿verdad? Más lambda veces el vector director. Entonces nuestro vector director tiene coordenadas 1,4,0, ¿verdad? 1,4,0. Entonces, ya teniendo esta recta, ¿verdad? La recta L1, y podemos también, digamos, escribir el punto, las coordenadas del punto Q, ¿verdad? Para tenerlos y recordarlos acá en esta parte. Entonces tenemos que Q es igual, vamos a ver, el vector Q tiene coordenadas 3, 7 y 5, ¿verdad? 3, 7 y 5. Entonces ahí tenemos la recta L y el punto Q, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que determinar es la distancia de Q a L1.
Entonces, ya que tenemos la recta y tenemos el punto Q, vamos a recordar la distancia de un punto a una recta, ¿verdad? La distancia de un punto a una recta. Entonces, eso es lo que vamos a recordar. Bueno, o a la recta L le podemos poner. Entonces, esa distancia está de la siguiente forma. La distancia del punto Q a la recta L1, ¿verdad? A la recta L1, entonces acá le vamos a poner el punto Q a la recta L1, ya de un solo. La distancia, recordar la distancia del punto Q del punto Q le voy a poner acá a la recta L1. Bueno, entonces acá pues ya vamos a escribir directamente la fórmula y eso es igual a la norma del producto cruz. Entonces vamos a escribir esto. Esto es igual a la norma del producto cruz de U, ¿verdad? Del vector U con, vamos a escribir el producto cruz con el vector RQ, ¿verdad? Con el vector RQ. Con el vector RQ entre la norma del vector U, ¿verdad? Entre la norma del vector U. Entonces recordamos es la norma del vector U. Bueno, ve acá tenemos el vector director de la recta, ¿verdad? Y este vector es el vector que está entre, o que parte de, que tiene como extremos el punto R y el punto Q, ¿verdad? El punto Q es de donde queremos encontrar la distancia a la recta y el punto R pues es un punto de la recta y en este caso como ya tenemos este punto, entonces que es un punto de la recta, entonces pues lo vamos a tomar a él, ¿verdad? Lo vamos a tomar a él, a este. Entonces vamos a escribir, vamos a determinar estas dos normas. Entonces, lo que nos hace falta acá es determinar quién es este vector RQ. ¿Por qué? Porque el vector director ya lo tenemos, que es este que está acá, ¿verdad? Que tiene coordenadas 1, 4 y 0, ¿verdad? Entonces, lo que nos hace falta es determinar nuestro vector RQ. Eso es lo que nos hace falta determinar. Entonces, acá pues lo voy a hacer acá arriba. Voy a poner el vector RQ, ¿verdad? El vector RQ es igual a ¿quién? Es igual a ¿quién? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el literal anterior, ¿verdad? El vector RQ, es decir, a Q le vamos a restar, los componentes de Q le vamos a restar los componentes de R, ¿verdad? Sería 3 menos 2, ¿verdad? Coma 7 menos 1, coma 5 menos 1, ¿verdad? 5 menos 1. Entonces eso es igual a tener 3 menos 1 es 1, digo 3 menos 2 es 1, 7 menos 1 es 6 y 5 menos 1 es 4, ¿verdad? Entonces tenemos este vector que es el vector 1,6,4. Entonces ese es el vector RQ. Es decir, entonces yo acá puedo sustituir, ¿verdad? Acá puedo sustituir los vectores, ¿verdad?
puedo sustituir los vectores. Incluso voy a hacer esto. Entonces acá sustituyo el vector u, que es igual al vector u, pues acá lo tenemos, ¿verdad? Que el vector u es este vector que tenemos acá, ¿verdad? Ese es el vector u. Y el vector rq es este que tenemos acá, y acá pues sustituimos el vector u, ¿verdad? Acá sustituimos el vector u. Entonces hacemos el producto cruz de estos dos vectores, ¿verdad? Hacemos el producto cruz de estos dos vectores. Lo vamos a hacer aparte, luego vamos a sustituir. Vamos a poner acá, tenemos que, vamos a poner este producto cruz de estos dos vectores. Lo vamos a hacer acá. Le vamos a poner igual, le podemos llamar un vector W, le podemos llamar. Tenemos que ese producto cruz lo podemos llamar como un vector W, o mejor dicho, solo lo dejamos así. Tenemos que ese producto cruz va a ser igual a, lo vamos a hacer otra vez utilizando los determinantes, ¿verdad? Los determinantes. Acá pues siempre va a ir I, y acá J, K. Y luego pues acá vamos a escribir 1, las coordenadas del primer vector. Y acá vamos a escribir las coordenadas de nuestro segundo vector. Entonces esto es igual a tener I, ¿verdad? Multiplicado por, eliminamos columna 1, fila 1, 4 por 4, 16, menos, multiplicamos cruzado, ¿verdad? 4 por 4, 16, menos 6 por 0, que sería 0. Acá vamos a poner signo menos de fórmula, eliminamos columna 2, fila 1, y decimos 1 por 4, vamos a escribir J, que sería acá 1 por 4, 4, menos de fórmula, 1 por 0, 0. Y vamos a escribir signo más, escribimos K, ¿verdad? Escribimos K, y eso sería eliminar fila 1, columna 3. Entonces multiplicamos 1 por 6, 6, menos 1 por 4, 4, ¿verdad? Entonces esto que está acá, vamos a escribirlo acá. Es decir, este producto cruz va a ser igual a tener 16 menos 1, 16 menos 0 es 16, o sea 16i, más sería, bueno, en este caso sería menos 4j, sería menos 6 menos 4 sería 2k. Esto es lo mismo o es igual a tener lo siguiente. Sería 16, menos 4, menos 2, ¿verdad? Es decir, el producto cruz de esos dos vectores es justamente este vector que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es que vamos a sustituir acá ese vector que he encontrado, ¿verdad? Entonces, acá voy a poner, por lo tanto, vamos a escribir que la distancia de esos dos vectores, voy a escribir esto mismo de acá, ¿verdad? Vamos a escribir esto mismo de acá, pero en el numerador, lo que voy a poner ya acá en esta parte, lo que voy a poner es justamente este vector que he encontrado acá, ¿verdad? Que es el producto cruz de los dos vectores, ¿verdad? Entonces, y como me están pidiendo la norma, nos están solicitando la norma, entonces yo acá tengo que esto va a ser igual a la raíz cuadrada, vamos a hacer primero el numerador, ¿verdad? Eso sería igual a tener a la raíz cuadrada de 16 al cuadrado, ¿verdad? 16 de 16 al cuadrado. Vamos a ver. La raíz cuadrada de
de 16 al cuadrado más, ¿verdad? Más menos 4 al cuadrado, ¿verdad? Vamos a escribir más menos 4 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Menos 2 al cuadrado. Entonces, eso es en el numerador, ¿verdad? En el numerador. En el denominador, igual vamos a tener la raíz cuadrada, es decir, en este caso solamente vamos a sustituir valores. Es decir, acá vamos a tener la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, acá va a ser 4 al cuadrado y acá sería tener 0 al cuadrado, ¿verdad? Entonces sustituimos eso, encontramos a que es igual a esas raíces. Entonces en este caso acá tenemos que en el numerador nos queda la raíz de 276, ¿verdad? En el numerador nos queda eso, la raíz de 276, y en el denominador nos queda la raíz de 17, ¿verdad? Acá nos queda la raíz de 17, acá tenemos 16 más 1, 17, y haciendo esas operaciones tenemos un aproximado de 4.029. Bueno, entonces eso si hacemos esas raíces en la calculadora nos da ese resultado. Bueno, entonces este valor es la distancia que hay del punto Q a la recta L1, ¿verdad? Entonces este era el resultado y con eso concluíamos literal 2 del problema 4. Entonces vamos a pasar ahora al problema 5, que nos pedía encontrar el ángulo formado por la siguiente recta, y vamos a determinar también el punto de intersección si es posible, ¿verdad? Recordemos que si no es posible determinar un punto de intersección entre dos rectas, porque las dos rectas son cruzadas. Entonces acá nos estaban dando dos rectas, que una está escrita en una ecuación simétrica y la otra está escrita, L2 está escrita en una ecuación paramétrica. Entonces nosotros podemos trabajar con las rectas que nosotros queramos. Si nos parece mejor trabajar con las rectas vectoriales, trabajamos con rectas vectoriales, simétricas, trabajamos con rectas simétricas, o paramétricas, trabajamos con rectas paramétricas. Pero lo que es interesante en cada uno de ese tipo de las ecuaciones, de la forma de escribir las ecuaciones de una recta, es que nosotros podemos determinar tanto el punto por donde pasa la recta y podemos determinar también el vector director de esa recta. Entonces recordemos que para determinar ángulos entre dos rectas lo que necesitamos son los dos vectores directores de las dos rectas que nos están dando. Entonces nosotros de acá podemos ver cuál es el vector director de esta recta que está escrita en su forma simétrica, ¿verdad? El vector director lo podemos determinar acá, e igual podemos determinar el vector director de esta recta de L2 que está escrita en su ecuación paramétrica. Entonces, recordemos eso. Vamos a recordar primero la fórmula, ¿verdad? Recordemos que el ángulo, vamos a recordar primero el ángulo entre dos rectas está en términos, o recordemos que el ángulo, aquí sería que el ángulo entre los rectas está en términos de sus vectores directores. Términos de los vectores directores de ambas rectas, ¿verdad? Ambas rectas. Entonces, eso es lo que vamos a determinar, ¿verdad?
Entonces vamos a escribir que está en términos del ángulo, pero es decir, utilizando el coseno. El coseno de ese ángulo le vamos a llamar teta, si llamamos teta al ángulo que está entre esas dos rectas. El teta lo podemos escribir como el producto punto, ¿verdad? Sería el producto punto del vector u con el vector v. Vamos a escribir eso, luego pues vamos a asignarle quién es el vector u, quién es el vector v. Vamos a escribir la fórmula. Entonces sería el vector u y vamos a hacer eso, el vector u. Acá sería producto punto con el vector v, ¿verdad? El producto punto con el vector v. Y en el denominador lo que obtenemos es las normas, ¿verdad? Son las normas de el vector u multiplicado con la norma del vector v, ¿verdad? Multiplicado con la norma del vector v. Entonces acá vamos a ¿verdad? Entonces donde u y v son los vectores directores de las dos rectas. Entonces esta es la fórmula. Entonces vamos a identificar quién es u y quién es v. Le vamos a llamar a u al vector director de L1. Entonces vamos a poner sea u, ¿verdad? Sea u el vector director de L1. Sea u el vector director de L1. Y sea v, ¿verdad? Y sea v el vector director de L2. Entonces ya tenemos asignado quién es L1, digo quién es u y quién es v. Entonces, es decir, acá le vamos a poner, perdón, acá vamos a poner es decir, u es igual, es decir, u es igual a, u es igual a quién. Bueno, u es igual, ¿cuál es el vector director de L1? Entonces, ¿cómo ubicamos, cómo nosotros identificamos dónde está el vector director? ¿Cuáles son las coordenadas de nuestro vector director? Entonces, nuestro vector director tiene coordenadas 2, 1, 1. Entonces, aquí vamos a escribir 2, 1, 1. Ese es u. Y v, ¿verdad? Y v va a tener coordenadas y v va a tener coordenadas, acá tenemos. Vean que acá las coordenadas del vector director, cuando la ecuación está escrita en forma paramétrica, son las que acompañan al parámetro lambda. En este caso, acá tengo menos lambda, ¿verdad? Menos lambda. Entonces, recordemos cuál es la ecuación general de una recta en forma paramétrica. Entonces, acá es una suma. Es decir, acá voy a alterar esta ecuación. Voy a poner más. Bueno, no la voy a alterar, la voy a reescribir, mejor dicho. Más, voy a escribir entre paréntesis, menos 1. Entonces, vean, no he cambiado absolutamente nada, simplemente lo estoy escribiendo de otra forma. Acá tengo 0 más 2 lambda. Y acá también tengo 0 más lambda. Estos valores que tenemos acá son los componentes de nuestro punto por donde pasa la recta. Y los valores que acompañan al parámetro son las componentes de nuestro vector director. Por lo tanto, v tiene coordenadas menos 1, 2, 1. ¿Verdad? Entonces, esas son las coordenadas
de mi vector v. Son las coordenadas de mi vector v. Entonces, esta es para el vector director de L2, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí sería L2, perdón. Aquí es L2, vector director de L2, que es este que está acá. Bueno, entonces, ahora sí, sustituyo acá, para luego determinar el ángulo, ¿verdad? Entonces, acá mi vector U es esto que está acá. Y mi vector V es esto que yo tengo acá. Ahora, pues también acá, luego voy a reemplazar en el denominador ambos vectores y obtengo eso, ¿verdad? Entonces, el producto cruz de dos vectores es componente a componente y sumamos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer eso. El producto 2 por menos 1 es menos 1, ¿verdad? Vamos a escribirlo así. Lo vamos a dejar ahí. Y acá tenemos 1 por 2 es 2. Y 1 por 1 es 1. Entonces, luego en el denominador. En el denominador lo que tenemos son raíces cuadradas, ¿verdad? Raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1. Eso va a estar multiplicado por la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, ¿verdad? Entonces ahí tengo que esto va a ser igual. En el numerador tengo 2, ¿verdad? En el numerador tengo 2. Acá se me elimina este con este. Y en el denominador tengo la raíz de 6, ¿verdad? La raíz de 6 por la raíz de 6, ¿verdad? Por la raíz de 6. Entonces, la raíz de 6 por la raíz de 6, eso es, pues 6. Entonces, esto es igual a tener, bueno, acá tengo un problema, es decir, 2 por menos 1 es menos 2. Esto es menos 2, entonces acá solo sobrevive 1, es decir, esto sería 1. Entonces acá al final obtengo un sexto. Entonces ahí tenemos el coseno. El coseno de teta es igual a un sexto. Entonces, como el coseno de teta es igual a un sexto, esto lo que hace o implica, vamos a escribir implica, esto implica que teta, ¿verdad? Que teta es igual al coseno inverso, ¿verdad? Que teta es igual al coseno inverso de un medio, digo, de un sexto, perdón, al coseno inverso de un sexto. Y este coseno inverso de un sexto es aproximado a, vamos a hacerlo en la calculadora, ¿verdad? Con la función shift, ¿verdad? Entonces tenemos el coseno inverso de un sexto y eso es 80.41 grados, ¿verdad? 80.41 grados. Entonces obtenemos eso, ¿sí? 80.41 grados. Ese es el ángulo que nos están pidiendo en el problema 5. Ahora, a partir de, bueno, a partir de ahí, pues vamos a continuar con lo que sigue, que sería encontrar el punto de intersección de ambas rectas si estas rectas son
Bueno, encontrar el punto de intersección sí es posible. Es decir, eso es lo que vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir la ecuación esta simétrica de forma paramétrica, ¿verdad? Vamos a escribir la ecuación simétrica de forma paramétrica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a llevarnos esta ecuación para acá, para tenerlas presentes aquí. Ahí está. Entonces voy a reescribir, voy a escribir a L1 en forma paramétrica. Vamos a escribir a L1 en forma paramétrica. Entonces, ¿cómo la escribo? Es decir, voy a tener L1, ¿verdad? Voy a tener L1 y esa L1 va a ser, vamos a ver, X, Y, Z. Eso va a ser igual, vamos a escribir llave, eso es igual a X igual a 2, X igual a 2 más 2 por, en vez de lambda voy a escribir otro parámetro, voy a escribir por beta, vamos a escribir por beta. Luego vamos a escribir a Y como menos 1 más beta. Y a Z le vamos a escribir como 0 más beta. 0 más beta. Ven que de la ecuación paramétrica nosotros podemos pasar a la ecuación simétrica. ¿Y cómo la pasamos para pasar de la ecuación paramétrica a la ecuación simétrica? Lo que hacemos es despejando lambda, en este caso de L2, despejando lambda en todas las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacemos. Ahora, lo que yo he hecho es el proceso inverso, ¿verdad? Porque pasa de una simétrica a una paramétrica. Pero igual, si despejamos acá beta de acá, ¿verdad? Lo que vamos a tener es en la primera ecuación esto que está acá, es decir, el x menos 2 entre 2. Despejamos beta. En la segunda ecuación, que es esta que está acá, sería y más 1 entre 1. Despejamos beta, que es esta que está acá. Y luego en la tercera ecuación sería z igual a beta, o z entre 1, ¿verdad? Z entre 1 igual a beta. Entonces ahí obtenemos esta ecuación simétrica. Ahora, ya que tengo esta ecuación, la ecuación L1 escrita de manera paramétrica, voy a igualar X, Y y Z, ¿verdad? Acá, tanto en L1 como en L2, ¿verdad? De las dos ecuaciones. Entonces yo tengo lo siguiente, que puedo escribir 2 más 2 beta, ¿verdad? Eso es igual a tener, acá va a ser menos 1 menos lambda. Menos 1 menos lambda. Y luego en la siguiente ecuación voy a tener menos 1 más beta igual a 2 lambda, ¿verdad? A 2 lambda. Y en la siguiente ecuación voy a tener beta igual a lambda, ¿verdad? Beta, aquí, z igual a beta igual, y eso, y acá tengo z igual a lambda, entonces beta es igual a lambda. Bueno, entonces acá tengo estas dos ecuaciones, estas tres ecuaciones, que las he sacado de igualar, ¿verdad? Los x, y, z.
de ambas ecuaciones escrita en forma paramétrica. Y entonces, vamos a despejar. Vamos a encontrar el valor de beta y el valor de lambda de las primeras dos ecuaciones. Pues lo podemos hacer por el método que nosotros se nos haga más fácil, ¿verdad? Recordemos que tenemos tres métodos para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces nosotros vamos a ocupar uno de los métodos y vamos a resolver este sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas. Bueno, entonces, por ejemplo, yo puedo despejar de la segunda ecuación. Yo puedo despejar beta. Entonces, si gustan, le ponemos puntos para hacerlo un poco más formal que ecuación 1. Acá sería la ecuación 2. Y acá sería la ecuación 3. Acá sería ecuación 3. Entonces, por eso vamos a decir de la ecuación 2 despejamos beta. De la ecuación 2 lo que vamos a despejar es a beta. Obtenemos. Vamos a ver. Tenemos que beta en la ecuación 2 va a ser igual a 2 lambda, ¿verdad? Beta es igual a 2 lambda más 1, ¿verdad? Más 1. Entonces lo vamos a hacer por el método de sustitución. Entonces vamos ahora a reemplazar beta en la ecuación 1, ¿verdad? Entonces vamos a poner sustituyendo beta en 1 tenemos. Sustituyendo beta en 1 tenemos. Bueno, tenemos 2 más 2 beta. Bueno, en vez de beta dijimos que vamos a sustituir, pues sería 2 lambda. 2 lambda más 1, ¿verdad? Eso es igual a menos 1 menos lambda. Entonces de acá vamos a despejar de esta ecuación, ahora vamos a despejar lambda, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtenemos? Bueno, tenemos 2 más 4 lambda, más 2 igual a menos 1 menos lambda. Igual a menos 1 menos lambda, y eliminamos paréntesis. Recuerda que eso es lo primero que hacemos cuando resolvemos un sistema de ecuaciones. Si hay paréntesis, eliminamos paréntesis. Y acá tenemos, pues 2 más 2 es 4, ¿verdad? Entonces aquí vamos a saltarnos unos cuantos pasitos. Vamos a pasar este menos lambda al lado izquierdo. Está con signo negativo, va a pasar con signo positivo. Entonces 4 lambda más lambda, eso nos queda 5 lambda. Y acá tengo 2 más 2, 4, está con signo positivo, 4, va a pasar con signo negativo en el extremo derecho. Entonces menos 4 menos 5, menos 4 menos 1, eso es menos 5, ¿verdad? Eso es menos 5. Y luego tengo que pasar a dividir el 5, el que está multiplicando a lambda. Recordemos que andamos despejando lambda. Está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces 5 entre 5, 1. Entonces nos queda lambda igual a menos 1. Lambda es igual a menos 1. Ahora, como ya tenemos despejado lambda, vamos a sustituir en... Acá le vamos a poner 4. Vamos a ponerle 4 a esta ecuación. Entonces acá vamos a poner, sustituimos lambda. Sustituimos lambda en 4. Entonces al sustituir lambda en 4, lo que obtenemos es lo siguiente. Acá tenemos que 4 es beta igual a 2 lambda, vamos a ver, 2 lambda más 1. Entonces sería 2, lambda es menos 1, más 1. Entonces esto es igual a 2 menos 1 es menos 2.
Entonces nos queda menos 2 más 1. Y eso a que es igual a menos 1. Entonces quiere decir que beta es igual a menos 1. Beta es igual a menos 1. Entonces vean que tanto lambda como beta es igual a menos 1 y se satisface la tercera ecuación, que beta es igual a lambda, ¿verdad? Que beta es igual a lambda. Entonces, como se satisface la tercera ecuación con estos valores, entonces hay un punto de intersección. Entonces, acá podemos poner como beta es igual a lambda, podemos escribir acá, como beta es igual a lambda, hay un punto, o existe un punto de intersección. Existe un punto de intersección. Entonces, luego lo que vamos a hacer es sustituir al sustituir en una de las dos ecuaciones, paramétricas, el parámetro, ¿verdad? Sabemos que ambos son igual a menos 1, es decir, podemos sustituir en L1, por ejemplo. Vamos a copiar. Entonces, acá hay un punto de intersección. Entonces, vamos a sustituir. Vamos a sustituir a... Vamos a ver, esta ecuación es beta. Vamos a sustituir a beta. Vamos a sustituir a beta en L1, ¿verdad? En L1. Entonces vamos a escribir acá a L1 y entonces si hacemos las sustituciones, lo vamos a hacer en cada una de las ecuaciones, esto va a ser igual a 2 más 2 por menos 1. ¿A qué es igual eso? Esto es igual a 0. O sea, x es igual a 0. Y luego acá, esto es igual a menos 1 más menos 1. O sea, esto es igual a menos 2. Y luego acá, esto es beta. Solo es beta igual a beta, entonces eso sería menos 1. Entonces, por lo tanto, ya podemos escribir, por lo tanto, el punto de intersección de las rectas es el punto P, ¿verdad? El punto P que tiene coordenadas 0, menos 2, menos 1. Bueno, entonces con esto le damos conclusión o solución al parcial de geometría euclídea 2, ¿verdad? El parcial 1. Entonces espero que esta solución les haya servido para estudiar, les sirva para estudiar para el parcial repetido, que sería el próximo domingo, ¿verdad? Domingo 6 de octubre. Entonces, nos vemos hasta el próximo video tutorial.